Pensar fuera de la caja es forzar al cerebro a disparar en nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones. Y ese concepto se llama neuroplasticidad. Y el cerebro tiene la capacidad de cambiar durante toda nuestra vida. Así que si te despertaras por la mañana y dijeras, ¿cuál es un ideal más grande de mí mismo que podría ser hoy? Y tomaste la decisión de ignorar los pensamientos que te liberan. Estás muy cansado. Acuéstate. Tienes demasiado que hacer. Tienes que lavarte el pelo. Estás ocupado hoy. Todas esas cosas que el privilegio de ser un ser humano nos permite observar nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones y nuestros propios sentimientos. Y la razón por la que podemos hacer eso es para modificar nuestro comportamiento. Una vida para hacer un mejor trabajo. Y porque podemos hacer eso, tenemos la capacidad de cambiar. El Dr. Joe Dispenza es un experto destacado en el mundo de la neurociencia y la epigenética. Su viaje transformador comenzó después de un brutal accidente en bicicleta, cuando los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Desde entonces, ha escrito varios libros que fueron bestsellers en el New York Times, se ha convertido en uno de los conferencistas mejor pagados del mundo y ha inspirado a millones de personas globalmente con su historia. En este discurso exclusivo desde el escenario de Celebra tu Vida, Joe Dispenza explica cómo romper la programación negativa. Piensa fuera de lo común y crea tu futuro con intención. Un agradecimiento especial a Liz Down por asociarse con nosotros para lanzar este contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. ¡Disfruta! ¿Cuántas personas realmente creen en el concepto de que sus pensamientos, la forma en que piensan, sus intenciones, tienen algo que ver con su futuro o con su destino? ¿Cuántas personas aceptan esa idea? Entonces, aceptas la idea de que estás creando la realidad, ¿sí? Esa es tu realidad fabricando máquinas. Entonces, ¿cuántas personas aquí realmente se despertaron esta mañana antes de abrir los ojos o después de, ya sabes, levantarse y ocuparse de sus asuntos? Antes de que realmente comenzaran su día. En realidad se sentaron y crearon un futuro. ¿Cuántas personas hicieron eso esta mañana? Me acabas de decir que crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la razón más grande por la que la mayoría de las personas no se levantan y realmente se ponen a trabajar? Cambiando de opinión porque la mayoría de la gente realmente no cree que sea verdad. Verás, si supieras que es verdad, no faltarías ni un solo día. Si supieras que puedes diseñar tu vida y establecer ciertos hitos o señales con las que te encontrarás en tu futuro. Y que hay una inteligencia que es tanto personal como al mismo tiempo universal, que te da vida y que podemos desarrollar una relación con esa inteligencia invisible, así como desarrollas una relación con tu esposo, esposa o amante, o tus hijos, o tu perro, o tu gato, o cualquiera de tus mascotas. Que podamos desarrollar una relación con esta conciencia, y es la misma inteligencia en este momento, la que mantiene tu corazón latiendo. Tu corazón bombea más de 7,5 litros de sangre por minuto, más de 190 litros de sangre en una hora, más de 100,000 veces en un día, a través de 96,560 kilómetros de vasos sanguíneos. Y aún así, tu sistema vascular pesa el 3% de tu peso corporal. ¿Estás pensando hacer eso? Tú, mente subjetiva, conciencia con libre albedrío, que puede gustar y disgustar, elegir y no elegir. O hay una conciencia que es objetiva, que es propio de todo ser humano, independientemente de su color o género, independientemente de su estatus social o su educación o cultura, independientemente de todas las cosas que nos separan. Hay una conciencia que está dando vida a los seres humanos, y nadie es tan especial como para quedar fuera de esa mente. Y es esa misma inteligencia la que mantiene tu corazón latiendo, que hace que los planetas giren alrededor del Sol, y causando el nacimiento de supernovas en galaxias distantes, y forzando a un lirio a florecer. Esa misma inteligencia invisible es tanto personal como universal. Y cuando comencemos a interactuar con esta conciencia, recuerden que la conciencia es el conocimiento. El conocimiento es notar, y esta conciencia está al tanto de ti. Tú eres una extensión de eso, y la mayoría de la gente, cuando se despierta por la mañana, se levanta de la cama. Apagan el despertador con el mismo dedo y la misma mano. Se ponen las pantuflas, caminan al baño, usan el inodoro de la misma manera. Se miran al espejo para recordar quiénes son. Se cepillan los dientes, se duchan, se lavan con el mismo champú, con los mismos movimientos. Entran al armario, se ponen la misma ropa y se arreglan de igual manera para que la gente pueda recordar quiénes son. Deben trabajar de la misma forma, ver a las mismas personas que presionan los mismos botones emocionales. Llegas a casa, comes la misma comida, te apuras para terminar de comer, te apuras para ver la tele, te apuras para ir a dormir, te apuras para despertarte, te apuras para empezar el día siguiente. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Ha cambiado el cerebro en absoluto?
Diríamos que estarías pensando lo mismo, realizando las mismas acciones y sintiendo los mismos sentimientos. ¿Estás de acuerdo? Y debido a que hacíamos esas cosas de maneras memorizadas, el cerebro y la mente nunca cambiaban. Así que la gente piensa en silencio los mismos pensamientos, realizan sus acciones y comportamientos rutinarios y esperan que su vida cambie. ¿No es una locura? ¿Qué tal si te despertaras por la mañana y te hicieras esta pregunta? ¿Cuál es una mejor versión de mí que puedo ser hoy? ¿Cómo pensaría una gran persona? ¿Cómo viviría su vida una gran persona? ¿A quién perdonaría? ¿Qué tengo que cambiar de mí mismo? Para ser este ideal, ¿a quién de la historia admiro? ¿A quién quiero parecerme? ¿Y qué si dijeras, no me voy a levantar hasta que sea esa persona? ¿Mm? ¿Y si dijeras eso? Entonces, el modelo neurocientífico nos dice que podemos cambiar nuestro cerebro simplemente pensando de manera diferente, que literalmente podemos cambiar el cerebro, para que parezca que la experiencia ya ha sucedido antes de la experiencia real. Podemos colocar el hardware en su lugar, solo haciendo que el cerebro se active en nuevas secuencias, en nuevos patrones y en nuevas combinaciones. Y cada vez que hacemos que el cerebro funcione de manera diferente, cambiamos nuestra mente. La mente es el cerebro en acción. La mente es el cerebro en funcionamiento. Y si seguimos pensando los mismos pensamientos y realizando las mismas acciones, diríamos que el cerebro dispararía de la misma manera exacta cada día. El principio en neurociencia dice que las células nerviosas que se activan juntas, se conectan juntas. Lo que significa que si sigues haciendo lo mismo y generando los mismos pensamientos una y otra vez, la repetición y la redundancia de esa acción hace que grupos de neuronas desarrollen relaciones a largo plazo. Si hacemos eso durante 20 o 30 años, la repetición hace que esos circuitos se vuelvan más arraigados y literalmente formamos una caja en nuestro cerebro, no una caja literal, pero una firma muy específica, una secuencia y patrón muy específicos que se relacionan con tu personalidad porque hemos disparado y conectado los mismos pensamientos, los mismos comportamientos y los mismos sentimientos durante 20 o 30 años. Pensar fuera de la caja es forzar al cerebro a disparar en nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones. Y ese concepto se llama neuroplasticidad. Y el cerebro tiene la capacidad de cambiar durante toda nuestra vida. Entonces, si te despertaras en la mañana y dijeras, ¿cuál es el ideal más grande de mí mismo que podría ser hoy? Y tomaste la decisión de evitar los pensamientos que decían que estás demasiado cansado, recuéstate. Tienes mucho que hacer hoy, te duele la espalda, tienes que lavarte el pelo, estás ocupado hoy. Todas esas cosas que son el privilegio de ser un ser humano, son que podemos observar nuestros propios pensamientos. Podemos observar nuestras propias acciones y podemos observar nuestros propios sentimientos. Y la razón por la que podemos hacer eso es para que podamos modificar nuestro comportamiento en una vida para hacer un mejor trabajo. Y como podemos hacerlo, tenemos la capacidad de cambiar. ¿Y qué significa cambiar? Así que te despiertas por la mañana y haces las mismas acciones, y ves a las mismas personas, y piensas los mismos pensamientos. ¿Sabes? Si coges una olla que está conectada a un sentimiento, tomas un pensamiento y encadenas una serie de pensamientos juntos. ¿Sabes cómo se llama eso? Una actitud. ¿Qué te pasa? Tengo una mala actitud. ¿Por qué tengo una mala actitud? Estaba pensando en una serie de pensamientos malos. Y si tomas una serie de actitudes y las juntas, una actitud y una actitud, eso se llama una creencia. Y si tomas creencias y las unes, eso se llama percepción. Y nuestras percepciones, entonces, están literalmente atadas a la forma en que pensamos. Entonces, la caja del cerebro es porque perdemos la conciencia. Y seguimos pensando esos pensamientos una y otra vez, y literalmente cablea el cerebro en una personalidad. Y esa persona, cuando tiene que obligar a su cerebro a disparar en patrones diferentes, requiere voluntad, requiere energía, requiere algo desde dentro. Pero es mucho más fácil encender la TV o el Internet, o usar el celular para distraernos del cambio. Entonces, dijiste que crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, ¿verdad? Son unos genios, ¿cierto? Porque estás pensando en controlar tu entorno. Así que si te despiertas y en un estado inconsciente reaccionas a todo lo conocido en tu vida, o tener las mismas experiencias una y otra vez, se podría decir entonces que es el entorno el que está activando diferentes circuitos en tu cerebro y te está haciendo pensar igual al entorno. ¿Estás de acuerdo? Y la manera en que reaccionas a esa persona familiar, o a esa cosa familiar, o a ese lugar familiar, entonces diríamos que es la familiaridad del entorno lo que te hace pensar de manera conocida. Y si sigues pensando igual que el entorno, ¿qué sigues creando? El mismo entorno para cambiar,
para cambiar realmente es pensar más allá de tu entorno, pensar más allá de las condiciones de tu mundo, ser desafiado por las circunstancias de tu vida. Y todas las grandes personas de la historia que alguna vez cambiaron el rumbo del destino ya sabían eso. Ya fuera Martin Luther King, William Wallace, Mahatma Gandhi o Juana de Arco. Todos dijeron lo mismo. Verás, tengo esta idea, tengo este sueño, tengo esta visión, y estoy tan obsesionado con esta idea que tengo que empezar a vivir como si ya estuviera sucediendo. Y me apasiona tanto que no transijo con ello. No me importa lo que esté pasando en mi entorno. No me importa lo que le pase a mi cuerpo. Y no me importa cuánto tiempo tome. Voy a vivir como si este sueño ya se estuviera desarrollando. Entonces, ¿puedes creer en un futuro que aún no puedes ver o experimentar con tus sentidos? Pero has pensado tantas veces en ello que tu cerebro literalmente ha cambiado como si la experiencia hubiera sucedido antes de la experiencia real. Vivir según esa ley es vivir según la ley cuántica. Y la física cuántica nos dice que el entorno, tu realidad, es una extensión de tu mente. Y cuando realmente cambias tu mente, algo debería mostrarse diferente en tu vida. Esa es la ley. Y cuando creemos en un futuro en el que somos intencionales y podemos abrazarlo emocionalmente antes de que ocurra, ahora somos creadores. Y ese es nuestro derecho divino. Y porque podemos hacer el pensamiento más real que cualquier otra cosa, ese es el otro privilegio de ser un ser humano. El hecho de que podamos enfocarnos tanto en una idea que podemos hacerla más real que el entorno, nos permite predecir el destino. Y no necesitas ser científico, ni hombre, ni blanco, ni importante. Todo lo que necesitas es estar vivo y ser capaz de pensar más allá de las condiciones de tu vida. Entonces, cuando aplicamos ese paradigma, nuestro cerebro ya no es un registro del pasado, sino un mapa del futuro. Verás, cada vez que aprendes algo nuevo, haces un nuevo circuito en tu cerebro. Haces una nueva conexión. Eso es lo que es aprender. Aprender es hacer nuevas conexiones. Recordar es mantener y sostener esas conexiones, mantenerlas vivas y hacer trabajar al cerebro de diferentes maneras. Las materias primas que nos permiten hacer eso son el conocimiento y la información, porque si podemos agregar algunos nuevos circuitos que desafíen tus creencias actuales, luego, tal vez puedas usar esos circuitos para empezar a implementarlos en el cerebro, para que funcione de maneras nuevas y diferentes. Ese era todo el propósito de What the Bleep. Diseñamos esa película para que cuando salieras de allí, veas la vida de otra manera, percibas la vida de otra manera. Porque aprendiste un poco de física cuántica hasta biología celular, y eso fue acerca de ti. Y así, cuando hiciste esos nuevos circuitos, tus pensamientos que llevaron a una actitud, que llevaron a una creencia, que llevaron a una percepción, te permitieron percibir. Tal vez lo que siempre ha existido, pero tu cerebro no estaba conectado para verlo. Entonces, cada vez que tenemos un pensamiento, creamos una sustancia química. Y si tienes un buen pensamiento, o un pensamiento ilimitado, o un pensamiento alegre, sabes que en cuestión de segundos, tu cerebro produce una sustancia química que le indica a tu cuerpo cómo te debes sentir según lo que estabas pensando. Te sientes genial, lleno de alegría o ilimitado. Entonces, esta cosa inmaterial llamada pensamiento activa un conjunto de circuitos en el cerebro que luego regula una serie de químicos para que nos sintamos de la manera en que estábamos pensando. Y debido a que el cerebro está en constante comunicación con el cuerpo, en el momento en que empezamos a sentir lo que pensamos, comenzamos a pensar en cómo nos sentimos. Lo que produce más químicos para que nos sintamos de la manera en que pensamos, y pensemos de la manera en que nos sentimos, y nos sintamos de la manera en que pensamos. Y este ciclo de pensar y sentir y sentir y pensar crea lo que yo llamo un estado de ser. Y si no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, nunca cambiaremos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos, y cuando usamos los sentimientos como barómetro para el cambio, siempre nos convenceremos de nuestra grandeza. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en que si tuvieras un pensamiento negativo o un pensamiento infeliz, en cuestión de segundos empezarás a sentirte negativo o infeliz? Y en el momento en que empiezas a sentirte negativo e infeliz, ¿no piensas más pensamientos negativos e infelices, lo que produce más químicos para que te sientas más así? Y si te sientes inseguro, tienes un pensamiento inseguro, empiezas a sentirte inseguro. En el momento en que te sientes así, empiezas a tener pensamientos inseguros y a su vez te hace sentir inseguro. Y luego, con el tiempo, cuando la gente piensa y siente y siente y piensa de esta manera, finalmente se definen a sí mismos como «soy inseguro». Y cada vez que decimos
soy inseguro, significa que la mente y el cuerpo están trabajando juntos. Entonces, cuando una persona memoriza un estado emocional que define su personalidad, es porque han pasado por una redundancia de pensar y sentir durante 20 y 30 años. Y es el ciclo de este patrón que condiciona al cuerpo a lo largo del tiempo a memorizar la inseguridad, la indignidad o la duda sobre uno mismo, o enojo o miedo. El cuerpo memorizará ese estado emocional mejor que la mente consciente. Y cada vez que el cuerpo sabe mejor que la mente, eso se llama un hábito. Un hábito es cuando el cuerpo se convierte en la mente. Entonces, para cuando tengamos 35 años, habremos memorizado un conjunto de programas automáticos, comportamientos y reacciones emocionales que literalmente definen quiénes somos como identidad. Y el 90% de quienes somos para cuando tenemos 35 años está en un programa subconsciente en el que el cuerpo ha memorizado estados emocionales, propensiones, comportamientos automáticos y actitudes. Y el cuerpo literalmente lo ha memorizado mejor que la mente consciente. Así que la persona llega a un punto y quiere cambiar, entonces va a usar el 10% de su mente consciente para cambiar contra el 90% de lo que han memorizado durante 20 o 30 años. Y empiezan con buenas intenciones. Y lo siguiente que sabes es que están sentados en el sofá con el control remoto comiendo Häagen-Dazs, sin idea de cómo llegaron allí. Cambiar entonces es sacar la mente del cuerpo y ponerla de vuelta en el cerebro. Y eso requiere un acto de voluntad. Entonces, si no puedes recordar conscientemente un número de teléfono en tu vida, cuando agarras el teléfono y no puedes recordar el número de la persona, pero de repente miras los números, y luego, en cuestión de segundos, marcas el número. ¿Pero qué pasa con eso? No podías recordar conscientemente el número, pero lo has hecho y practicado tantas veces que tu cuerpo sabe mejor que tu cerebro. El 90% de lo que eres existe en ese programa subconsciente memorizado. Así que el cuerpo es la mente inconsciente. El cuerpo es el sirviente de la mente. Pero si condicionamos el cuerpo con el tiempo para memorizar reacciones emocionales y comportamientos mejor que la mente consciente, el cuerpo literalmente se convierte en la mente. El sirviente se convierte en el amo. Y de repente, el maestro quiere volver al trono. ¿Y qué dice el cuerpo? Amigo, ¿dónde has estado los últimos 20 años? Tengo todo bajo control. No te necesito. De hecho, ¿tú crees que estás al mando? Pero en realidad soy yo quien dirige todo y te estoy manejando. Y cada vez que intentamos cambiar, escucha. Cuando intentamos cambiar vamos a dejar de pensar de la misma manera. ¿Estás de acuerdo? Deja de actuar de la misma manera. Deja de sentir del mismo modo. Y si el cuerpo se ha convertido en la mente, adivina, ¿qué va a pasar en cuestión de segundos? Vamos a romper esa continuidad química que memorizamos y de repente empezamos a sentirnos incómodos. ¿Y sabes por qué es eso? Porque las células del cuerpo han modificado literalmente los sitios receptores para recibir más químicos de sufrimiento, o más químicos del odio, o más químicos del juicio, o del prejuicio, o de la inseguridad. El cuerpo literalmente ha cambiado. El sirviente se ha aclimatado a la mente y lo ha memorizado mejor que la mente. De repente la persona dice, oye, he sufrido bastante. Nada de quejas, nada de culpas, nada de excusas, nada de sufrimiento. Y si eres italiano, nada de autocompasión. Voy a detener todo eso. ¿Y adivina qué? La persona comienza muy bien. Pasan 2 horas y de repente todas las células del cuerpo hacen esto. ¿Qué está haciendo ella ahí arriba? De hecho, todas las células se juntan y dicen que no puedes tener esto. Tenemos que volver a la identidad del yo que ha memorizado el conjunto de sentimientos que se han convertido en parte de la personalidad. Entonces, todas las células del cuerpo se juntan y dicen, mandemos una señal de vuelta al cerebro. Entonces las células se juntan y envían este impulso al sistema nervioso central de vuelta al cerebro pensante. Yo llamo a eso la vía rápida. Y al mismo tiempo, los niveles químicos de sufrimiento están bajando porque no estás pensando y sintiendo de la misma manera. Entonces, de repente, la circulación de químicos está cambiando, y el hipotálamo, que es como el termostato en el cerebro, nota que la temperatura acaba de bajar, o los niveles acaban de bajar, así que el hipotálamo envía una señal de vuelta al cerebro pensante. Yo le llamo la vía lenta, y en cuestión de segundos, el cerebro pensante comienza a decir algo así. Hey, Junior, ¿por qué no empiezas mañana? Mañana es un día mejor que hoy. Eres demasiado parecido a tu madre como para no sufrir. Eres un perdedor, olvídalo. O por supuesto, mi favorita es, esto no se siente bien. Y el momento en que respondemos a esa voz, esa charla, esa subvocalización, lo que llamo desastrosidad.
El momento en que respondemos a esos circuitos en el cerebro que están siendo activados por el cuerpo, la conciencia se sumerge nuevamente en el programa y volvemos al antiguo yo. Pensar de la misma manera, con la misma actitud, realizar las mismas acciones y esperar que algo en nuestra vida cambie. Entonces, cuando comenzamos el proceso de cambiar nuestra mente, requiere más que solo decir, quiero helado de fresa en lugar de helado de chocolate. Estamos hablando de cambiar nuestro ser. Ahora tenemos 3 cerebros en uno. 3 cerebros que nos permiten pasar de pensar a hacer, a ser. El cerebro pensante es el neocórtex, y es esa nuez en el exterior. Y el neocórtex es el hogar del yo y el tú, es donde reside la identidad. Y dijimos que aprender es hacer nuevas conexiones sinápticas, así que el neocórtex está muy conectado con el entorno, es donde está nuestra conciencia. Y así cuando aprendemos un poco de información, conectamos esa información en nuestro cerebro pensante. Entonces lees el libro sobre cómo montar una bicicleta. O lees el libro sobre cómo cocinar comida japonesa. O lees el libro sobre cómo construir una casa para perros. O lees el libro sobre cómo es ser compasivo. Y luego, toda esa información es conocimiento filosófico e intelectual almacenado en tu neocórtex. Puedes ser el mejor filósofo del mundo. Solo pregúntame qué es la compasión y te lo diré. Pero luego, de repente, te invitan a cenar con tu suegra. Ahora, tienes que aplicar lo que has aprendido. Tienes que personalizarlo. Tienes que demostrarlo. Literalmente tienes que modificar tu comportamiento de alguna manera. Tienes que cambiar algo en la forma en que funciona tu entorno interno para producir una nueva experiencia. Entonces, el segundo cerebro que tenemos se llama el cerebro límbico, o el cerebro emocional, o el cerebro químico. Y cuando pasamos del pensamiento a la acción, tenemos que aplicar lo que aprendemos. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que cambiar de alguna manera. Y cuando lo hagamos, cuando cambiemos nuestras acciones, el resultado final de eso se llama una experiencia. Y cuando estamos en medio de una experiencia, todo en nuestro entorno, todo lo que vemos, olemos, saboreamos, sentimos y oímos, toda esa información vuelve a nuestro cerebro a través de 5 vías diferentes. Y ese flujo de información sensorial está haciendo que grupos de neuronas se acomoden para reflejar el entorno. Y el cerebro se organiza para reflejar el entorno. Y en el momento en que esas neuronas se conectan, liberan químicos. Esos químicos se llaman sentimientos. Y podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. ¿Recuerdas dónde estabas el 11 de septiembre? Vamos, puedes decirme exactamente dónde estabas, con quién estabas, a qué hora del día era y qué estabas haciendo. ¿Sabes por qué? Porque de repente, nueva información sensorial llegó a tu cerebro y produjo una nueva sensación para despertarte y prestes más atención a tu entorno. Y comenzaste a asociar lo que había allá afuera que producía este cambio químico interno. Y cuando notaste que algo estaba cambiando dentro de ti, prestaste atención a lo que fuera que lo hizo. Y eso se llama un recuerdo. Entonces, en medio de esa nueva experiencia, toda la nueva información sensorial está llegando al cerebro y está produciendo una combinación de datos sensoriales, que combinan juntos, un conjunto de químicos que crea una nueva sensación. Y podemos recordar mejor esa experiencia porque ahora recordamos cómo se siente. Entonces, de camino a la cena con tu suegra, empiezas a pensar, oh, no quiero ir a hablar con ella. Ella es una víctima, no me gusta, ya sabes. Y de repente dices, oh, bueno, vaya, leí el libro del Dalai Lama. La ignorancia es perdonable. Entonces piensas, ¿qué conocimiento aprendí de ese libro? ¿Que pudiera aplicar a mi vida aquí para tener una nueva experiencia? Entonces piensas, oh, Dios mío, tengo que verme en mi suegra, oh, Dios. Tengo que estar presente y escuchar de verdad. No puedo juzgar. Y mientras comienzas, escucha esto. Al empezar a pensar en planificar tus acciones y modificar tu comportamiento, ¿sabes que estás haciendo que tu cerebro trabaje de manera diferente a como lo hacía un momento antes? Lo estás haciendo funcionar de nuevas maneras, y a medida que comienzas a cambiar tu mentalidad, estás poniendo en su lugar el hardware neurológicamente para que puedas usar esos circuitos cuando te encuentres frente a tu suegra. Entonces, te pones frente a tu suegra y haces exactamente lo que dice el libro. Aplicas esa información, y en el momento en que la aplicas, tienes este nuevo sentimiento. Sientes compasión, y es diferente a cualquier otro sentimiento. Eso está conectado con la experiencia de tu suegra. Podríamos decir que usamos un poco de conocimiento para enseñar al cuerpo lo que la mente ha comprendido intelectualmente. En otras palabras, el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y cuando podemos modificar nuestro comportamiento y tener una nueva experiencia, esa nueva experiencia genera una nueva emoción.
y esa nueva emoción, entonces, le enseña al cuerpo lo que la mente ha entendido intelectualmente. Ahora, realmente tenemos la mente y el cuerpo trabajando juntos. Tenemos nuestros pensamientos y sentimientos alineados. Y cuando tenemos mente y cuerpo trabajando juntos, estamos en un estado de ser. Pero adivina qué, no basta con perdonar a tu suegra una vez y esperar ser canonizado como santo. Tienes que poder repetir esa experiencia, tienes que poder replicarla, tienes que poder hacerlo una y otra vez, y tienes que memorizar la compasión tan bien que el cuerpo lo sepa mejor que el cerebro. Y cuando lo repetimos una y otra vez, sin importar lo que esté pasando en el entorno, independiente de lo que pase en nuestra vida externa, las condiciones en nuestro mundo, y podemos hacer eso suficientes veces, pasamos a un estado de ser y activamos ese tercer cerebro llamado cerebelo. Ahí es donde ocurren todos nuestros recuerdos relacionados con habilidades y hábitos. Y las reacciones emocionales, las actitudes, los comportamientos, el condicionamiento y los recuerdos asociados. Ahí es donde el 90% de lo que somos se forma para cuando tenemos 35 años. Y cuando estamos en un estado de ser, podríamos decir entonces que el campo cuántico responde a quien estás siendo. Cuando mente y cuerpo están trabajando juntos, responde a quien estás siendo. Lo que significa que has memorizado un estado químico interno tan grande, tanto neurológica como químicamente, que nada en tu entorno te moverá de él. Entonces, ¿cuántos de aquí conocen a alguien que haya memorizado el sufrimiento en su vida? Vamos, si tienes una abuela italiana, esto no debería ser tan difícil. No tienes que ser tú. Ahora le dices a esa persona, oye, ¿leíste el libro que te di? ¿No? ¿Viste el enlace que te envié para verlo? No. Oye, escucha, vamos a salir. Vamos a, ya sabes, cenar. Vamos a encontrarnos con unos amigos. Vamos a ir a ver un espectáculo de comedia. Vamos a caminar alrededor del lago y comer un poco de helado. ¿Quieres venir? No, no me siento con ganas. ¿Estarías de acuerdo en que lo que están diciendo es que estoy memorizando el sufrimiento y la victimización tan bien? Ninguna persona, cosa, experiencia o lugar en mi vida puede sacarme de este estado de sufrimiento. Esa es mi definición de un maestro, alguien que memoriza un estado interno. Bueno, tenemos esos mismos tres cerebros que nos permiten pasar de pensar a hacer, y en ese estado de ser, literalmente, podemos recordar emociones elevadas, estados mentales elevados de los que han hablado místicos y poetas. Podemos acondicionar el cuerpo a un estado de ser. Cuando estás en un estado de ser y te has sentado por la mañana, y te recordaste a ti mismo como un ideal más grande, y comenzaste a pensar de manera diferente, haciendo que el cerebro funcione de nuevas formas, entonces dijiste, no me levantaré hasta que sienta como esta persona. En el momento en que comenzaste a sentirte así, podríamos decir que estabas reacondicionando tu cuerpo a una nueva mente. Y cuando te levantaste, y tu mente y cuerpo estaban trabajando juntos ese día, y pudiste mantener ese estado modificado durante todo el día. Algo debería manifestarse de manera diferente en tu vida, ¿no crees? Esa es la ley cuántica. Entonces, mi abuela italiana solía escabullirme arriba y verla rezar el rosario. Bueno, ella estaba con su mente consciente rezando, su corazón teniendo una convulsión, tú sabes, lo que sea que estuviera haciendo, pensando de una manera, pidiendo que sus oraciones sean respondidas, pero sintiéndose culpable, mente y cuerpo en oposición, y el cuerpo se ha convertido en la mente, el sirviente se ha convertido en el amo, y ella está en un estado de sentirse culpable. Entonces toda la mente consciente no tendría control sobre ese programa subconsciente. ¿Qué tal el pensamiento positivo? La persona va a pensar positivamente un día, pero ha memorizado la negatividad durante los últimos 30 años. Pensando positivamente, pero el programa sigue siendo negativo. Decidir que vas a ser rico, pensar intencionalmente de esa manera, pero has memorizado la pobreza. Y si el cuerpo ha memorizado la pobreza mejor que la mente consciente, entonces estás en un estado de ser pobre. Entonces toda la riqueza intelectual y todo eso no tendrá efecto. Y cuando ese programa se ejecute automáticamente, es como un programa de computadora que pierde el control. Puedes acercarte a la pantalla de la computadora y gritarle todo lo que quieras. Es como usar tu mente consciente para cambiarlo. El programa está en ejecución. Entonces, cambiar es meterse en el sistema operativo, entrar en el subconsciente y comenzar. Pensar de manera independiente del entorno. Eliminar el mundo y ya no permitir que el entorno active circuitos en nuestro cerebro. Recuerda, la neurociencia nos dice que el cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabemos en nuestra vida. Todas las personas que conocemos, todas las cosas que hemos hecho, todos los lugares en los que hemos estado. El cerebro es un reflejo del entorno. Tu entorno.
Pero ¿podemos empezar a cambiar el cerebro antes de la experiencia? Entonces, se hizo un experimento hace un tiempo, en los Estados Unidos, sobre un grupo de personas que nunca antes habían tocado el piano. Y les pidieron que aprendieran ejercicios para dedos con una mano, escalas y acordes. Y las practicaron durante 2 horas al día durante 5 días. E hice una tomografía cerebral funcional para ver si activaban nuevos circuitos o creaban nuevos circuitos. Y al final de 5 días, cuando volvieron a escanear su cerebro, las personas que realmente se presentaron y jugaron los ejercicios de dedos con una mano, desarrollaron un conjunto completamente nuevo de circuitos en la corteza motora o en el lado opuesto de su cerebro. Aprender algo nuevo es hacer conexiones nuevas. Recibes instrucción que significa que vas a enseñarle a tu cuerpo cómo hacerlo. Prestas atención a lo que estás haciendo y lo repites y creas nuevos circuitos en tu cerebro, lo que significa que si no aprendes nada nuevo, y si no haces nada diferente, y no prestas atención conscientemente, y no lo repites, nada cambia en tu cerebro. Entonces, el segundo grupo de personas dijeron que vinieran 2 horas al día por 5 días. Vamos a escanear tu cerebro antes y después, pero escucha. No te vamos a decir qué hacer o qué tocar. No te vamos a dar ninguna escala ni acorde. Ven y toca lo que quieras. ¿Adivinen qué? Al final de 5 días, muy poca activación en el lado contrario del cerebro en esos mismos circuitos. ¿Sabes por qué? No aprendieron nada, así que no pudieron alinear esas neuronas como precursoras de la experiencia. No recibieron ninguna instrucción. No podían recordar lo que hicieron el día anterior. No podían prestar atención. Y no podían repetirlo. Así que crecieron muy pocos circuitos cerebrales. Al tercer grupo de personas, les dijeron que ni siquiera se presentaran. ¿Adivina qué pasó? Nada. No hagas nada diferente. No pienses diferente y nada cambiará en tu cerebro. Al último grupo de personas le dijeron, vengan por 2 horas al día durante 5 días. Escanearemos tu cerebro antes y después. Pero escuchen, en vez de que toquen físicamente las escalas y acordes, vamos a tocar un pequeño metrónomo. Queremos que cierres los ojos y ensayes mentalmente tocando esas escalas y acordes. Y sigue adelante, y lo empujaremos con el palo de la escoba. Y al final de 5 días, adivina qué. Crecieron la misma cantidad de circuitos que las personas que están demostrando físicamente las escalas y acordes. Podríamos decir que el cerebro parecía haber tenido la experiencia de tocar el piano antes de la experiencia real. Podríamos decir que si miráramos 2 cerebros diferentes, uno de alguien que tocó el piano y otro de alguien que practicó mentalmente, se verían exactamente iguales. Podríamos decir que el hardware estaba en su lugar, para las personas que ensayan mentalmente como si ya hubieran tocado. ¿Estarías de acuerdo? Entonces podrías decirme, bueno, eso es genial, Joe, pero ya sabes, eso no cambió el cuerpo. Y entonces te diría, ¿qué ensayas mentalmente todo el día? Es decir, piensa en ello. ¿Y qué demuestras físicamente todo el día? ¿Cómo te comportas? Porque cómo pensamos y actuamos es quienes somos a nivel neurológico. Entonces hicieron otro experimento, donde tomaron a un grupo de personas y les pidieron que tiraran de un resorte durante 1 hora al día durante 4 semanas. Probablemente eran estudiantes de 2º año de universidad. Yo solía ser voluntario para ellos. Eso era ejercicio. Eran $20 al día cuando estaba en la universidad. Y al final de 4 semanas, estas personas tenían un aumento de 30% en la fuerza muscular. Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Aplicas carga a un músculo, las fibras musculares se desgastan. Bien, entonces las proteínas crecen más grandes para manejar una carga mayor. Eso es adaptación. Es fisiología normal. Segundo grupo de personas. Ahora estamos a un día de 4 semanas. Queremos que practiquen mentalmente tirar de ese resorte. Al fin de las 4 semanas, un aumento del 22% en la fuerza muscular sin haber tocado el resorte. Ahora, el cerebro, la mente y el cuerpo actúan como si la experiencia ya hubiera ocurrido. El cuerpo cambió antes de la experiencia de tirar del resorte. Es decir, el cuerpo parece haber estado tirando del resorte durante 4 semanas, pero nunca tocó el resorte. Ahora, el campo cuántico es un reflejo de la conciencia. Y si nuestro cerebro, mente y cuerpo han cambiado para parecer que la experiencia ya ha ocurrido, la experiencia te encuentra, porque mente y cuerpo están trabajando juntos. Tu cuerpo y cerebro han cambiado, y estás entrando en un estado de ser y esa mayor inteligencia. Esa es la fuerza invisible, que está controlando la gravedad, que está afectando el electromagnetismo. Organizará un evento en tu vida de una manera que sea perfecta para ti. Mi nombre es Liz Dawn de Celebrate Your Life Events y la presentación que has estado escuchando fue grabado en vivo en una de nuestras conferencias de Celebra tu Vida. Y este programa fue creado exclusivamente para la audiencia de Evan.
y estoy muy emocionada de compartir esta información contigo. Así que ven a conocernos. Echa un vistazo a todos nuestros retiros, programas y conferencias que ofrecemos. Haz clic en el enlace de abajo y espero verte en persona. Muchas gracias. Ahora volvamos a la presentación. Y el evento aparece como resultado de lo que hiciste dentro de ti. Y en ese momento, ocurre algo fuera de ti, por lo que hiciste dentro de ti. Empiezas a correlacionar lo que hiciste dentro de ti que produjo ese efecto fuera de ti. Y en el momento en que puedes hacer la conexión entre lo que hiciste internamente para producir un efecto externamente, te has convertido en un creador cuántico. Y poder hacer esa conexión es pasar de la física newtoniana clásica, donde estamos en causa y efecto, al mundo cuántico, que está causando un efecto. Así que, puedes ser tan audaz en tu vida como para empezar a embarcarte en la idea de hacer algún tipo de cambio y creando un destino como un nuevo ideal. Y estarías de acuerdo en que esa habilidad, entonces, podría literalmente llevar a un nuevo resultado en tu vida y que, cuando haces esa conexión entre lo que hiciste dentro de ti y produjo ese efecto fuera de ti, ¿quién recibe esa acción? A eso se le llama empoderamiento. Pero, ¿sabes cuál es la segunda razón por la que la gente nunca lo hace? Simplemente no me apetece. Estoy demasiado cansado. Me duele la espalda. Hay una araña en la habitación. Tuve una pelea con un empleado hace 3 días. Escucha, dijimos que el producto final de cada experiencia es una emoción, ¿verdad? Puedes recordar mejor la experiencia porque recuerdas cómo se siente. Si tenemos una reacción emocional a algo en nuestra vida, cuando reaccionamos emocionalmente con enojo, odio, miedo, tristeza o dolor, hay un periodo refractario de químicos que se crean como resultado de esa reacción emocional. Y si permitimos que ese periodo refractario continúe y se extienda, pasamos de tener una reacción emocional si duraba horas o días. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama un estado de ánimo. ¿Qué te pasa? Estoy de mal humor. ¿En serio? Bueno, ¿por qué estás de mal humor? Verás, hace 3 días me pasó algo y estoy recordando la emoción. En Occidente, las emociones son tan reales, ¿verdad? Y luego, si mantienes los estados de ánimo durante horas, días y meses sin parar. ¿Sabes cómo se llama eso? Un temperamento. Bueno, ¿qué le pasa? Bueno, él solo tiene un temperamento iracundo. ¿Por qué estás tan enojado? Verás, esto pasó hace 9 meses, y solo estoy memorizando la emoción llamada ira. Y si mantenemos temperamentos durante años, eso se llama un rasgo de personalidad. Y entonces nuestros rasgos de personalidad se crean a partir de nuestras reacciones emocionales. Para cambiar nuestra personalidad, tenemos que empezar a olvidar las emociones que nos han condicionado, para convertirnos en quienes somos como identidad. Ahora razona esto conmigo. Los sentimientos y las emociones son el resultado final de la experiencia. ¿Sí? Genios. ¿Sí? Sí. Y podemos recordar las experiencias mejor porque podemos recordar cómo se sienten. ¿Recuerdas tu primer romance? Nuevo sentimiento, Identificaste lo que estaba pasando afuera que produjo esa sensación dentro de ti y te despertó de la rutina para decir, oye, eso se sintió bastante bien. ¿O recuerdas haber pescado ese pez en la costa de México con tus 3 mejores amigos? ¿Podrías decirme exactamente dónde estabas y con quién? El problema es, ¿puedes decirme qué almorzaste el día anterior? Porque la rutina adormece el cerebro. Ahora, si los sentimientos y las emociones son el producto final de la experiencia y vives con el mismo sentimiento o la misma emoción cada día, ¿qué significa eso? No hay nada nuevo en tu vida. Y si los sentimientos y emociones son el producto final de la experiencia, y los sentimientos se convierten en el medio para pensar o no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, si nuestros pensamientos están impulsados por cómo nos sentimos y lo que hemos memorizado emocionalmente, ¿estarías de acuerdo entonces en que al vivir por emociones, estamos pensando en el futuro? ¿O estamos pensando en el pasado? Literalmente estamos pensando en el pasado, y vivimos por las mismas emociones que seguimos creando. El mismo trabajo, las mismas circunstancias, las mismas relaciones. Ahora bien, ¿me escuchaste decir que las emociones son malas? No, las emociones son el producto final de la experiencia. ¿Y cuántas experiencias hay en el campo cuántico? ¿Infinitas? ¿Pocas? ¿Estarías de acuerdo en que cada nueva experiencia debería traer un nuevo sentimiento? Sí, y así vivimos en 2 estados mentales. O vivimos en modo de supervivencia, o vivimos en la creación. Y cuando vivimos en modo de supervivencia y reaccionamos a algo en nuestro mundo exterior, es la reacción química, que empieza a activar un sistema nervioso primitivo, que enciende una parte primitiva del cerebro. Eso produce químicos para prepararnos para una situación de emergencia.
Así que la gacela está en el Serengeti. Y, ya sabes, el león está tomando el sol. Y de repente, pasa una manada de gacelas, y una de ellas está cojeando. De repente, el león nota que algo está fuera de lugar. Algo no cuadra. El león medio que mira hacia arriba y dice, «Eso es el almuerzo para mis cachorros». Y en el momento en que el león mira a la gacela, activa el sistema nervioso de lucha o huida. Está listo. La energía se moviliza, las glándulas suprarrenales secretan toda esta química, y aumenta el ritmo cardíaco, cambia el sistema vascular, cambia la frecuencia respiratoria, las pupilas se dilatan, se erizan los pelos de atrás del cuello y el león se vuelve muy centrado y enfocado en esa gacela y no ve nada más. Ahora la gacela, que simplemente estaba paseando, de repente ve al león viéndola y dice, «Estoy en problemas aquí». En el momento en que la gacela percibe una amenaza en su entorno, activa el mismo sistema nervioso de lucha o huida. Y en la mayoría de los organismos en la naturaleza, hay una mejor oportunidad de sobrevivir corriendo. Entonces la gacela dice, «Tengo que salir de aquí». Y en el momento en que se liberan esos químicos, escucha esto. Esos químicos le dan al cuerpo una descarga de adrenalina, como tomarse un triple capuchino. El cerebro se enciende. El cuerpo recibe una ráfaga de energía, y la gacela dice que solo hay 3 cosas en las que mi conciencia está enfocada ahora. Es mi cuerpo, tengo que cuidarlo. Y el entorno, ¿a dónde voy a ir? Tengo un tiempo limitado para hacerlo. Así que cuando vivimos en supervivencia, nuestra atención está en el cuerpo, el entorno y el tiempo. Ahora, si el antílope escapa del león, ¿adivina qué pasa? 15 minutos después vuelve a pastar. Estrés a corto plazo. Está bien. Cada organismo en la naturaleza está diseñado para el estrés a corto plazo. Y vivir en el estrés es vivir en modo supervivencia. Ahora, los seres humanos, somos tan listos. Y nosotros no somos del come o te comen. Estresores complejos. Y un estrés es cuando el cuerpo está fuera de su equilibrio homeostático normal. La respuesta al estrés es lo que hace el cuerpo para volver al orden. Lo que hace únicos a los seres humanos, recuerden que dijimos, es que podemos hacer el pensamiento más real que cualquier otra cosa, ¿cierto? Así que, saben que podemos empezar a... Anticipamos que algo va a pasar en nuestra vida. Podemos empezar a esperar que algo ocurra y podemos llegar a enfocarnos tanto en eso, que el cuerpo comienza a responder como si el evento estuviera ocurriendo antes de que suceda. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos condicionando el cuerpo a un estado de vigilancia, o un estado de ansiedad, o un estado de preocupación. Y el cuerpo está respondiendo porque se está preparando para el evento, antes del evento. Y hacemos eso todo el día. Y cuando hacemos eso repetidamente, solo con el pensamiento, activamos la respuesta de estrés, solo con el pensamiento. Seguimos sacando al cuerpo de su homeostasis porque el cuerpo piensa que está bajo estrés. Y el cuerpo nunca tiene tiempo de recalibrarse a sí mismo para volver al orden o al equilibrio. Y seguimos desequilibrando el cuerpo y no puede volver al orden. Ahora nos encaminamos hacia la enfermedad. Ahora vamos hacia el colapso. Porque son esos químicos los que presionan los botones genéticos, que empiezan a causar enfermedades. Y esos químicos son responsables de la ira, y agresión, y odio, y fallo, y miedo y ansiedad, y vigilancia, y dolor, y sufrimiento, y depresión. Y son esos químicos del estrés los que alimentan el ego. Y el ego se vuelve muy egoísta. Egocéntrico, ególatra, indulgente, ensimismado. Los budistas dicen autocompasión. ¿Por qué? Porque la identidad tiene toda su atención en el cuerpo, el entorno y el tiempo. Y viviremos según las leyes del cuerpo, el entorno y el tiempo. Lo único en lo que nuestra conciencia puede centrarse es en las cosas que poseemos, nuestro cabello, cómo nos vemos, las cosas que poseemos. Tenemos un coche. ¿Qué tipo de coche tenemos? Lo que hace nuestro cuerpo. Se involucra por completo en la carne y esos químicos. Literalmente fomenta el ego para que nos volvamos egoístas. Y respondemos de maneras muy predecibles. Ahora la creación. ¿Has notado alguna vez que cuando realmente estás creando, cuando estás tan involucrado en algo, literalmente te olvidas de ti mismo? ¿Te diste cuenta de que te involucraste tanto en lo que estabas pensando que perdiste la noción del tiempo y el espacio? Querías que el momento durara porque era demasiado bueno. Porque estabas tan involucrado en lo que estabas pensando que no había nadie. No había nada. No había tiempo. Y en el momento en que eso ocurre, que es en nuestro nacimiento, cuando hacemos eso correctamente, todos esos centros químicos y las glándulas suprarrenales y todos esos centros endócrinos inferiores se apagan. Porque si se anula la identidad,
En otras palabras, te olvidas de quién eres. En el momento en que eso sucede, ya no eres esa identidad memorizada para esa respuesta emocional conectada a tu personalidad. Aquellos centros se apagan y adivina, ¿a dónde va esa energía? A un nuevo lugar. ¿Y adivina qué pasa? Tu corazón comienza a abrirse. Te sientes elevado, te sientes alegre, te sientes inspirado, y el efecto secundario de la verdadera creación es la alegría. El efecto secundario de la verdadera creación es enamorarse de lo que estás creando. Y hay un cambio fisiológico literal que ocurre en el cerebro. En esta gran parte del cerebro llamada el lóbulo frontal, que nos hace tan únicos como seres humanos. Ese lóbulo frontal es donde hacemos el pensamiento más real que cualquier otra cosa. Y cuando estamos realmente absortos en una idea, el lóbulo frontal puede enfocarse tanto en lo que estamos pensando, que el pensamiento se convierte en la experiencia y en el momento en que eso sucede. El cerebro registra el pensamiento como la experiencia, mejora su hardware para que parezca que el cerebro tuvo la experiencia y el lóbulo frontal literalmente se enfriará. Los centros sensoriales que están conectados al cuerpo. Ya no sentirás tu cuerpo. Se enfriará como un gran director de orquesta, el córtex motor. Así que te quedarás muy quieto, entrarás en trance. Enfría los centros de asociación, así que te olvidas de tu identidad y tu conexión con el entorno. Enfría los centros emocionales, así no te sientes tan acelerado. Y literalmente enfría los circuitos en el lóbulo parietal que procesa el tiempo y el espacio. Y si estamos apagando los circuitos en el cerebro y ya no están trabajando para procesar el tiempo y el espacio, entonces no hay mente para procesar el tiempo y el espacio, y no hay tiempo ni espacio. Ese es el momento, donde pasamos de la supervivencia a la creación y hay un cambio fisiológico que ocurre. Entonces, ¿quieres saber la parte más difícil? Sobre todo esto. ¿Listo? ¿Están listos? Esto es todo. Haciendo el tiempo para hacerlo. Eso es. Solo eso. Es eso. Entonces, ¿qué es este concepto llamado amor propio del que todos hablan? ¿Sabes cuándo nace el amor propio? Tú sabes, cuando comienzas a honrarte y respetarte a ti mismo. Cuando te sientas y dices que no te levantarás hasta ser esta persona y tu cuerpo se enfurece, el caballo desbocado intenta correr, el sirviente intenta tomar el control, y tú traes ese cuerpo de vuelta al momento y dices, ponte detrás de mí, hoy no. Vas a ser tan feliz. Cuando te levantes con un ideal más grande y te vamos a reeducar en una nueva mente. Y luego se enoja y dice, tienes demasiadas cosas que hacer, y eres esto, y eres aquello. Y tú dices, no, nos quedamos aquí hasta que vuelva al trono, y cuando esté listo para levantarme, nos levantamos. Ahí es cuando nace el amor propio, porque empezamos a respetarnos. Así que vamos a desmitificar la meditación. ¿Qué significa la palabra meditación en tibetano? La traducción literal de la palabra meditación en tibetano. Yo investigo todo. La palabra literalmente significa familiarizarse, dar a conocer. Así que si estás sentado allí y te vuelves consciente de tus pensamientos inconscientes, tus comportamientos inconscientes, tus actitudes inconscientes y tus sentimientos inconscientes, los estás observando y los estás haciendo conscientes, ¿estarías meditando? Absolutamente. Conocerse a sí mismo. Aquí es donde la mayoría de la gente dice, ¿saben qué? Voy a ver qué pasa con el episodio de Friends. Voy a ver qué está sucediendo con Friends. Quieren crear su entorno, hacerles pensar y hacerles sentir para que no tengan que sentir ese sentimiento del que han estado huyendo toda su vida. Entonces, cuando empezamos a familiarizarnos con esos sentimientos que hemos memorizado y les prestamos atención, tenemos más control sobre ellos. ¿Qué pasaría si comenzaras a pensar en un ideal más grande de ti mismo? Y dijeras, no me levantaré hasta que sea esa mente y mi cuerpo esté condicionado y sienta cómo se siente. ¿Estarías de acuerdo en que si memorizaras esa mentalidad y esa sensación en tu cuerpo, si lo repitieras una y otra vez, estarías de acuerdo en que empezarías a familiarizarte con ese nuevo yo? ¿Y si cuanto más lo practicas, se volvería más fácil y fácil porque grupos de neuronas estarían trabajando juntas? ¿Y esos nuevos circuitos literalmente se convertirían en la plataforma de una nueva identidad? ¿Que se convertiría en parte de la nueva identidad? ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, la palabra meditación, en sánscrito, cultivar uno mismo. Así que, desmitifiquemos la meditación. Estos hombres santos bajan del Himalaya haciendo milagros. Hay granjeros en el Valle de Ferdinando y dicen, amigo, ¿cómo hiciste eso? Y dijeron que tienes que cultivar el viejo yo y plantar un nuevo yo. Tienes que desenterrar esas emociones de supervivencia y pasar de egoísta a desinteresado. Y cuando entramos en ese estado de desinterés, estamos sintiendo un ánimo tan elevado que amamos esa sensación y queremos compartirla con otras personas.
Y la única manera de compartir ese sentimiento con los demás es dando, porque queremos darles algo para que puedan sentirse exactamente como nosotros. Imagina un mundo donde las personas estén en un estado elevado, lo que yo llamo el estado natural de ser, donde están tan elevados, ya están felices por dentro porque han quitado las máscaras de las emociones impulsadas por la supervivencia. Hace que el hombre se mueva hacia su denominador más bajo, engaño y guerra y prejuicio y todo ese aparato. A medida que comenzamos a quitarnos esas máscaras impulsadas por esos estados emocionales, esa inteligencia que mantiene tu corazón latiendo y digiriendo tu comida y organizando 10 millones de reacciones químicas por segundo, esa inteligencia empieza a filtrarse, a sangrar a través de ti. Empiezas a expresar esa mente a través de ti y te vuelves más como eso, más voluntarioso, más consciente, más amoroso, y entonces nada de tu mundo exterior puede hacerte sentir diferente. Así que nuestro propósito en la vida no es agradar a Dios o hacer lo correcto o tener éxito o ser hermoso o popular, es un propósito en la vida, para expresar esta mente a través de nosotros. Y, al comenzar a desmemorizar esas emociones que se vuelven parte de nuestra personalidad, hacemos espacio para esta mente. Así que cultivar el yo significaría entonces como plantar un jardín. ¿No estarías de acuerdo entonces en que si fueras a plantar un jardín sería una buena idea cavar? Hay que sacar las plantas del año anterior y desmenuzar la tierra, abonarla y prepararla para una nueva mente o un nuevo jardín. Entonces, el proceso de cambio requiere desaprender y reaprender, o desmemorizar, y reacondicionando, lo que llamamos en neurociencia, podando conexiones sinápticas y creando nuevas conexiones. Dejar el hábito de ser tú mismo. Ese es el nombre de mi segundo libro, por cierto. Dejar el hábito de ser tú mismo y reinventar un nuevo yo. Y porque la plasticidad continúa toda nuestra vida. Nunca es demasiado tarde. Entonces, ¿qué pasa con la intención que has oído? ¿Entonces la intención es la respuesta? ¿Sabes? Hicieron un experimento donde tomaron a un grupo de expertos en oración y dijeron, está bien, vamos a dejar unos viales de ADN separados de tu cuerpo y lo que queremos que hagas es que uses toda tu fuerza y toda tu intención. Ahora recuerda, la intención es tener claro lo que quieres. Entonces dijeron, con toda tu intención, queremos que veas estos 3 viales de ADN desenredándose. Eso es todo lo que quieres hacer. Y al final del experimento, después de que estas personas intencionalmente se concentraran en este desenrollamiento del ADN, ¿adivina qué pasó? Nada, nada. Entonces dijeron, a otro grupo de expertos en oración, queremos que entren en un estado de ánimo elevado. Queremos que sientan amor, buena voluntad y gratitud. Queremos que irradies este sentimiento lo más lejos posible y veamos qué le hace al ADN. Al final del intervalo de tiempo, ¿adivina qué pasó? Nada, pero cuando le dijeron eso a esa gente, queremos que te concentres en ese desenrollamiento del ADN y luego queremos que entres en un estado de ánimo elevado, de cómo se sentiría si el ADN se desenrollara. Y la afectaste. ¿Adivina qué pasó? El 25% del ADN se desenrolló en una ubicación remota. Verás, el pensamiento, la intención, es la carga eléctrica en el campo cuántico. Y nuestros sentimientos, nuestras emociones, son la carga magnética. En el campo cuántico y cómo piensas y cómo te sientes emite una señal electromagnética que influye en cada átomo de tu vida. El pensamiento es la señal que enviamos y la sensación o la emoción es lo que trae la experiencia de vuelta a nosotros. Pensar y sentir y pensar. Memorizar estados internos. Entonces, si dijeras, ¿qué emoción he memorizado que se ha convertido en parte de mi personalidad y con la que me he familiarizado tanto? Que soy consciente de los pensamientos que tengo cuando me siento así. Déjame contemplar mi ser y observar mis comportamientos. Cuando estos químicos de supervivencia me controlan, ¿qué otros sentimientos siento cuando me siento así? ¿Te das cuenta de que cuando estás enojado estás frustrado? ¿Cuando estás frustrado odias? ¿Cuándo odias a los demás? Cuando juzgas, eres envidioso. Cuando eres envidioso, eres celoso. Cuando eres celoso, eres inseguro. Cuando eres inseguro, eres competitivo. Cuando eres competitivo, tienes prisa. Cuando tienes prisa, estás ansioso. ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? ¿Pero alguna vez has notado que cuando estás enamorado, te sientes inspirado? Cuando estás inspirado, no tienes límites. Cuando no tienes límites, permites. Cuando permites, no te preocupas por los detalles. Tienes una gran mente.
tienes químicos diferentes provocando pensamientos distintos. Así que, si empezaras a buscar o encender una cerilla en un lugar oscuro, esto es lo que parece un cambio, es un proceso incómodo. Mi definición de genio es estar incómodo y estar bien con ello. Porque si estoy alterando mi orden químico y mi cuerpo, que ha memorizado algo sobre mí, se ha convertido en la mente, ya sé que será caótico. Probablemente soy el tipo más feliz cuando estoy aprendiendo y cuando estoy cambiando. Porque si no, me aburro tanto de mí mismo. Ya sabes, son los mismos pensamientos todo el tiempo. Así que si empiezas a mirar y usar la habilidad de lo que en neurociencia llamamos metacognición. La metacognición es observarse a uno mismo. Y si podemos observarnos a nosotros mismos, ¿quién está observando? Eso es lo que realmente somos. Es la conciencia del libre albedrío, la mente subjetiva, que llega a usar la inteligencia subjetiva para navegar. El destino. Y al observar esos estados de mente y cuerpo, comenzamos a objetivar la mente subjetiva. Nos volvemos más divinos, más definidos, más objetivos. Entonces, ¿cuál es la parte más difícil de llevar el cambio a la acción y sacar tiempo para hacerlo? Ya sabes, recuerda pensar, hacer, ser. Hacer que la gente pase de pensar a hacer es como pastorear gatos, porque todos quieren quedarse en su ámbito intelectual. El conocimiento sin experiencia se llama filosofía. Una experiencia sin conocimiento se llama ignorancia. 3 cerebros para pasar de pensar a hacer y hacer cuando podemos reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. Cuando enseñamos al cuerpo lo que la mente ha comprendido intelectualmente. Ahora estamos en paz. Somos algo diferente que solo filósofos. Toda esta información este fin de semana es inspirarte a que lo apliques a tu vida. Y realmente tomar una apuesta. Nunca deberíamos esperar a la ciencia o el misticismo, o espiritualidad, para darnos permiso de hacer lo inusual. Cuando lo hacemos, lo convertimos en otra religión. Deberíamos salir y hacer lo inusual, y deberíamos poder hacerlo repetidamente. Y si podemos hacerlo repetidamente, entonces estamos hablando de una ley científica. Y entonces viene la ciencia y te estudia y dice, ¿qué demonios estás haciendo? Es hora de aumentar nuestras pérdidas para reflejarlas. Estuve en la Clínica Mayo el año pasado. Me invitaron a la conferencia Mente y Vida con el Dalai Lama. Es una conferencia hermosa. El tema fue la conexión mente-cuerpo. Entonces pensé, rayos, me invitaron a esto, adoro esto, es lo mío, ¿sabes? Así que estamos en una sala más o menos de este tamaño, y hay médicos e investigadores, y hay personas presentando y... El Dalai Lama, ¿sabes? Hablando de neurociencia, y hablando de biología, y hablando de budismo. Y el propósito de estas conferencias es que el Dalai Lama básicamente dice, el budismo ha existido durante mucho tiempo, y es una forma de vida. Y si la ciencia contemporánea puede probar algo diferente o erróneo sobre el budismo, cambiaré el budismo para reflejar lo que la ciencia tenga que decir. Y por cierto, no han logrado demostrar nada. Así que llegó un momento en el que podías hacer preguntas, ¿sabes? Puedes escribirlas. Así que pensé, diablos, voy a escribir una pregunta para mezclar un poco las cosas, ¿sabes? Así que dije, bueno, todos sabemos que los químicos del estrés desregulan o regulan la baja de los genes que crean enfermedades. Y los químicos del estrés están conectados a las emociones de ira, odio, miedo, ansiedad, dolor, sufrimiento y depresión. Y el 90%, según el modelo psicológico, de esas emociones son negativas. Y entonces dije, también sabemos que podemos anticipar, podemos esperar un evento y comenzar a enfocarnos en ese evento y el cuerpo comenzará a responder antes de que ocurra el evento. Así que podemos empezar a activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Y dije, podemos desentrañar un recuerdo amargo del pasado que está tatuado en los rincones de nuestra materia gris, y como por arte de magia cobra vida y para nosotros es real. Y empezamos a sentir cómo nos sentimos en el momento de esa experiencia. Así que dije que nuestros pensamientos pueden enfermarnos. ¿Es posible que nuestros pensamientos puedan sanarnos? Bueno, habrías pensado que tiré una bomba en esa conferencia, porque nadie quiere empezar a dar ese salto. Sin embargo, también sabemos que un diabético que depende de la insulina, que ve un programa de comedia durante 1 hora y se pone de buen humor, eso empieza a regular sus niveles de azúcar en la sangre de vuelta a lo normal. 1 hora de risa mueve la energía a un nuevo lugar. Y los genes no son cosas fijas, son tan plásticos como el cerebro. Y los genes son como interruptores de encendido y apagado. Mantenemos ciertos genes activados y otros desactivados por la redundancia de un orden químico de cómo pensamos y sentimos.
¿Y por qué es así entonces? A una persona que está sometida a condiciones muy estresantes en su vida, su cabello se vuelve gris de la noche a la mañana. ¿Cómo explicas eso? Son los genes trabajando, activando ciertos genes y desactivando otros. Entonces, si el producto final de una experiencia es una emoción, y te sentaste y dijiste, ¿cuál es el mayor ideal de mí mismo que puedo ser hoy? Y te involucraste tanto, esa nueva creación de uno mismo, que el pensamiento se convierta en la experiencia, ¿estarías de acuerdo en que empezarías a sentirte como ese nuevo ideal? Vamos. ¿Lo harías? En otras palabras, si tú estuvieras teniendo la experiencia en tu mente y la experiencia fuera real, empezarías a sentir porque el producto final de la experiencia es un sentimiento. Empezarías a sentir ese sentimiento. Y entonces estarías creando una nueva firma eléctrica y magnética que estarías emitiendo. Eso sería reorganizar el campo cuántico a tu gestión interna. Pero si te despertaste y dijiste, caray, hoy no me sentía así, o, no funcionó. ¿Quién es esa persona? Esa es la vieja personalidad que está conectada a la vieja identidad que ha creado la vida que tienes actualmente. ¿Dónde estaba? Estuve en California hace un par de meses. Una señora se me acercó y dijo, ¿cómo es que no estoy viviendo en Santa Fe? Ok, adiós. Y dije, ¿por qué esa persona? Y esa personalidad no es la personalidad de la persona que vive en Santa Fe. Es la persona que vive en Los Ángeles. No se puede crear desde el viejo yo. El viejo yo ha organizado la vida que es igual a tu conciencia. Cuando somos ese ideal, creamos desde ese lugar una nueva personalidad. Un nuevo yo memorizado. Ahora mi hija tiene 19 años. Ella es la mejor creadora que he visto. Mis hijos han crecido con estos conceptos desde que eran niños. Y todos trabajan en algo. Y el trato es que no puedo intervenir de ninguna manera hasta que la creación ocurra. Así que mi hija ha hecho cosas increíbles. No tengo tiempo para contarte, pero hace poco ella llamó. Ella va a la universidad en Colorado Springs. Me llamó y me dijo, oye papá, escucha, quiero trabajar este verano. Y pensé, sí, pero escucha, quiero conseguir un empleo, donde me estimulan intelectualmente. Quiero viajar. No quiero ser camarera o anfitriona. Quiero cuidar niños, hacer algo realmente bueno. Quiero aprender. Quiero ser desafiada más allá de mi límite. Quiero ver a mis amigos en Europa porque ella fue a la escuela allí por un par de años. Y luego quiero pasar algún tiempo en Florencia. Y luego quiero volver a casa y estar en el rancho la segunda mitad del verano. Ahora bien, si sabes lo que ya ha hecho mi hija, le dije, está bien, sabes qué hacer. Pero escucha, cuando empieces ese ensayo de tu nuevo yo, no te levantes hasta que sientas que has tenido el verano más increíble en Italia. No puedes levantarte hasta ser esa persona. Ella dijo, no hay problema, papá. Ahora siempre tenemos que buscar retroalimentación en nuestra vida y nuestra realidad para saber que hemos hecho contacto. Eso es lo que hago cuando digo que me siento a embarcarme en esta creación. ¿Te importaría si me pongo en contacto contigo? Dame una señal y tráela de una manera que menos me lo espere, porque sí puedo esperarlo. No es nuevo. Y hazlo impredecible. Sacude mi mundo para que cobre vida. Sorpréndeme para que no tenga duda de que viene de ti. Y que tú y yo ahora tenemos una relación de ida y vuelta. Yo te hablo, y tú me respondes con eventos que ocurren en mi vida. Sé que eres real. Entonces le dije a mi hija, necesitas feedback aquí, así que presta atención. Pasaron las semanas, me llama y me dice, oye, escucha, hay este curso y creo que lo voy a tomar por $7,000. Y puedo usar mis créditos de comodín, ya sabes. Consigue un comodín de créditos en 4 años y lo utilizaré, y eso lo reducirá a 4,000. Pero luego tengo que conseguir el flare de llamas y ella está haciendo todo lo que le dije. Sheikh. Su nombre es Sheikh. La llamamos Jeje, dije Jeje. Eso no es. Regresa y concéntrate. Y le dije, escucha, si quieres ir a Italia, tienes que empezar a vivirlo, ensayarlo y planear qué vas a hacer y cambiar tu cerebro, mente y cuerpo. Y tienes que meterte en ello. Así te conviertes en esa persona en Italia. Entonces estoy saliendo de mi oficina. Hace un par de semanas, cuando mi hija me llama y tiene estas manifestaciones. No puedo decir si está riendo o llorando. Así que estoy como, oh Dios, espero que esto esté bien. Entonces ella siempre empieza de la misma manera, dice, papá, no vas a creer esto. Y yo siempre digo, impresióname. Ella dijo que sí, así que hice exactamente lo que me dijiste. Lo estaba haciendo todos los días. Y tomé esta clase de historia del arte, y comencé a pensar en italiano, empecé a hablar en italiano, y el profesor de historia del arte habla italiano. Entonces me dijo, oye, escucha, hay un instructor de italiano aquí que está buscando a alguien para enseñar italiano. Durante 8 semanas en Italia,
Nivel 1 para americanos, ciudadanos de Estados Unidos. Van a viajar por 6 ciudades diferentes en 8 semanas. Van a terminar la última semana en Florencia. Tendrás una semana libre. Serás mi asistente personal. Todo está pagado y es un trabajo y yo pensaba que así me gusta. Y por supuesto que ella estaría en casa el 17 de julio. Tengo todo un mes y medio para estar en el rancho. ¿Intentó averiguar de dónde venía eso o simplemente vivió como si sus oraciones ya fueron respondidas? Y dejé los detalles arriba para una mente que puede orquestar los eventos de una manera que sea perfecta para ti. Así que si lo analizamos con nuestro cerebro analítico, nos estamos interponiendo. Pero si confiamos, regocijarse en nuestras oraciones significa que hemos aceptado, que ya ha sucedido. Y cuando damos gracias por esas experiencias antes de la experiencia, si estamos en un estado de gratitud, en crear y dar gracias por cosas que aún no hemos experimentado, pero que existen como potenciales, ¿no dirías entonces? La firma emocional de la gratitud es que el evento ya ha ocurrido. Vamos, caballeros. ¿Me dan el visto bueno? ¿Sí? El cerebro femenino ya puede resonar con una experiencia antes de que ocurra y con la emoción conectada a ella. Genéticamente, las mujeres cuidaban de los jóvenes y los ancianos. Y así que, cuando tomaban una decisión, siempre consideraban el conjunto. Siempre examinaban todas las posibilidades simultáneamente. Elige la experiencia que sería mejor para todos. Y luego concéntrate en cómo se sentiría para todos. Y porque pueden hacer eso, es por eso que hay 10 veces más mujeres en esta audiencia que hombres. Porque ellas ya lo saben. Y los hombres tienen que pasar por el método paso a paso. ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Así que, dama, estás más cerca de Dios. Y cuando encuentras a una mujer quien ha criado a sus hijos o ha cuidado a los jóvenes, que pueda sintonizarse intuitivamente con la sensación previa a una experiencia, ya están atrayendo esa experiencia. Cuando encuentras a una mujer que ha hecho eso y ahora tiene claro lo que quiere porque ha cuidado de todos, y es su momento, cuidado. Esa es la fuerza más poderosa del universo. Y cuando encuentres a un hombre que es muy claro e intencional, pero comienza a abrir su corazón, confiando en una experiencia sin pruebas físicas y que no apela a sus sentidos, encontraste a un hombre rico. Puedes dar gracias por las cosas que aún no has experimentado, pero existen como potencialidades en el campo cuántico. Eso es un riesgo, ¿verdad? Porque puedes parecer imprudente o loco hasta que hagas algo milagroso y entonces eres un santo. Ir en contra de la convención es una señal de los tiempos ahora mismo. Nos elegimos a nosotros mismos, damas y caballeros. Nos elegimos a nosotros mismos. Nadie nos elige. Así que creo que el mayor regalo que puedes darle a alguien es el regalo de la atención. Quiero agradecerte por tu atención hoy. Para ver otra increíble charla de Joe Dispenza, chequea el video justo aquí a mi lado. Creo que te encantará. Continúen creyendo y nos vemos pronto. Se trata de una persona que crea su propia farmacia de antiinflamatorios, de productos químicos anticancerígenos, su propia farmacia de analgésicos y que ve esto una y otra vez. Así que tenemos